Regresaron los Pro Días de ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en Lowe's.com/Same Day Delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/Terms. Sujeto a cambios. Tomás de Torquemada, inquisidor general y hombre de su tiempo. ¿Fanático religioso o arquitecto del orden? Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. España, finales del siglo XV. La reconquista ha concluido. La unidad dinástica se ha sellado con el matrimonio de Isabel y Fernando, y un nuevo proyecto de monarquía autoritaria y católica comienza a forjarse. En este escenario surge una figura que encarna como pocos los ideales y temores de su tiempo, Fray Tomás de Torquemada. Confesor real, dominico y primer inquisidor general del reino. Para algunos, símbolo del fanatismo y la represión religiosa. Para otros, una pieza clave en la construcción del Estado moderno y la unidad espiritual de los reyes católicos. Hoy, junto a nuestro amigo Edu Cabrero, conoceremos su historia. Hola Edu, ¿qué tal? Hola Paco, muy buenas. Pues vamos a hablar de Tomás de Torquemada, un hombre de su tiempo que genera polémica en el siglo XXI, ¿no? Sí, la verdad es que eso de hombre de su tiempo creo que es lo que mejor lo define. Sí, de lo que hay que partir. Que hay que partir de unos momentos concretos en los que se unificaban los reinos a razón de una religión y, bueno, era la forma de Estado, ¿no? Y tenemos que entender que estamos al comienzo, al albor de la Edad Moderna, de ese Estado moderno, que tiene sus diferencias con la Edad Media. Y es muy importante entender ese poder que va captando los reyes, y Torquemada es una pieza de esa maquinaria, ¿no? Exactamente. Al final esto es posicionarse a finales de la Edad Media, comienzos de la Edad Moderna. Esa columna vertebral de la sociedad en general era la religión, católica en el caso de España. Y bueno, pues al final se buscaba unificar. Era uno de los métodos para poder consolidar estos estados. Y en este caso todo giró en torno a esta operación, ¿no? En la que Torquemada participa. Y como decíamos, pues un hombre de su tiempo, a veces calificado como cruel. Su nombre es casi sinónimo de crueldad y como tal lo incluí en mi libro de crueles que tenemos aquí en pantalla, este que tengo aquí. Pero ciertamente este libro tenía como objetivo tanto el corroborar todas esas muchas veces disparatadas cosas que de estos personajes se cuentan, que no pocas veces son no solo ciertas, sino que aún son peores de lo que se dice, pero también el desmentir, claro, eso es, pero también por otro lado el doble objetivo de desmentir otras muchas cosas que nacen exclusivamente de esa llamada leyenda negra. La Inquisición española está muy contaminada también por esa leyenda negra y muchas veces de manera claramente malintencionada, otras veces simplemente por cuestiones meramente literarias. Por eso Tomás de Torquemada es una figura histórica realmente interesante, la verdad. Pues vamos a hablar de él y, como en otros casos, veremos sus luces y sus sombras, pero también veremos que era un hombre de sus tiempos, ¿no? Es decir, vimos personajes contigo muy interesantes que invito a buscar. Buscáis Edu Cabrero, Bellum Artis, y veréis o escucharéis sus programas en las distintas plataformas. Pues Edu, vamos a empezar con un hombre que fue como el ejemplo, ¿no?, del inquisidor, pero bueno, fue el primero de los grandes inquisidores, digamos, a nivel de reino, porque antes eran inquisidores casi de territorios, ¿no? Y yo creo que es importante entender un poco su figura o sus inicios, ¿no? Es decir, ¿quién es este hombre? Sí, eso es. Sobre su origen son varias las localidades que se postulan como cuna de este personaje. En Valladolid y en Palencia especialmente. Entre las cuales, en esta última, en Palencia, pues se encuentra la que más frecuentemente aparece como lugar de nacimiento de Tomás de Torquemada, que sería ese pequeño pero bonito pueblo que lleva su nombre, Torquemada, muy cerquita de la capital de provincia, protagonizado, por cierto, por un puente llamado medieval, aunque es ya moderno, que es realmente impresionante. Bueno, es larguísimo, es muy bonito, recomiendo la visita.
Tomás nace... Y este molino o Sí. puente también, que es muy bonito esta cosa. Es también muy icónico, sí, este edificio. Tomás nace en el año 1420 en el seno de una familia de cristianos nuevos. Su abuela paterna, al parecer, era judía, recientemente convertida al cristianismo cuando se casó con su abuelo, Alvar de Torquemada. Orígenes, por tanto, judíos, según algunas fuentes, ¿no? Que ya Fernando o Hernando del Pulgar, historiador contemporáneo al propio Tomás, certificó. Su padre, Pedro Fernández, fue regidor precisamente de esta villa de Torquemada, pero sería su tío el que verdaderamente influiría en su vida. Su tío era Fray Juan de Torquemada, prior del monasterio dominico de San Pablo de Valladolid, en el momento en el que su sobrino Tomás toma los hábitos. Monasterio del que a día de hoy solo se conserva esa imponente iglesia de San Pablo, que es uno de los iconos, ¿no? De los lugares más icónicos de la ciudad de Valladolid capital, ¿no? Como ocurre en tantos casos similares que tenemos muy bien documentados, previos, durante esta época y también algo posteriores, pues era común, ¿no? Que ese pasado judío quisiera borrarse y quisiese confirmarse que la conversión al cristianismo era verdadera, estaba consolidada, y para ello pues era normal, ¿no? Que muchas veces ingresaran algunos de los miembros de esa familia, en este caso este hijo del ya citado Alvar. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.